Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. La pandemia de COVID-19 sigue azotando el mundo, amenazando la vida de la gente y golpeando la economía mundial. Hoy en el estudio me acompaña mi colega de CGTN en español, Daniel Triado, quien nos presentará las últimas informaciones sobre los brotes de nuevo coronavirus, tanto en China como en el mundo. Y después haremos un enlace con nuestra comentarista Zhou Jiaokui para conocer más de cerca las medidas que están tomando el gobierno central y los gobiernos locales de China para la recuperación económica. Hola Daniel, bienvenido una vez más a Puntos de Vista. Hola, muchas gracias, un placer. Muchas gracias por venir. En las circunstancias de la expansión de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial, en primer lugar, ¿podrías presentarnos la actual situación al respecto según las últimas novedades publicadas por la OMS u otras organizaciones internacionales? Para empezar, me gustaría empezar con una noticia positiva. Hace muy poco, recientemente, tuvo lugar el evento One World Together at Home, un mundo juntos en casa, organizado por la Organización Mundial de la Salud, de espíritu similar al histórico Live Aid de 1985. En él actuaron artistas de fama mundial desde sus casas y se recaudó, según dijo el mismo director general de la OMS, unos 127 millones de dólares, 55 de los cuales irán al Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS. Dicho esto, cabe recordar que hasta la fecha ya el nuevo coronavirus ya ha infectado a unos 2,5 millones de personas en todo el mundo. En muchos países existe ahora el debate sobre la velocidad de las medidas de desconfinamiento, a ralentizarse ligeramente, y cabe enfatizar ligeramente, el número de víctimas mortales. En España, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad tiene previsto emitir una orden para que los niños de 14 años puedan salir a dar paseos cortos sin especificar su duración. Esta medida intenta equilibrar tanto la protección de las víctimas frente a la pandemia como el bienestar emocional de niños y niñas que llevan un mes, 2 meses encerrados en casa. Al mismo tiempo, gobernadores de varios estados de Estados Unidos planean reabrir también sus comunidades. Si bien expertos sanitarios han apuntado que antes de pensar en reaperturas deben expandirse las capacidades de detección tanto de casos leves como de casos asintomáticos, y entender también, esperar a descubrir y entender si los pacientes que se han recuperado de la COVID pueden seguir contagiando la enfermedad. Hace poco, por ejemplo, California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en recomendar las pruebas en casos asintomáticos. En este sentido, la OMS enfatiza que las medidas de confinamiento por sí solas pueden ayudar a restar fuerza a la epidemia en un país, pero que no pueden acabar con la COVID-19 por sí solas. El director general de la OMS señaló hace muy poco que los países ahora deben asegurarse de disponer de las capacidades de detectar todos los casos, de realizar pruebas, de aislar estos casos y de tratarlos, así como rastrear todos los contactos con los que esta persona contagiara o no. En otro sentido, un estudio muy reciente de la US Veterans Health Administration a centenares de pacientes descubrió que existe un mayor número de mortalidad en los pacientes que han tomado hidroxicloroquina, este medicamento que señaló el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como posible tratamiento. Eso indica que cabe esperar, antes de tomar cualquier medicamento que se haya recomendado, que se hayan realizado pruebas prospectivas y controladas para esperar a tener un medicamento que de verdad funcione o de verdad mitigue los efectos de la COVID-19. Bueno, recordamos que cuando China sufría de una situación muy grave, recibimos ayuda de muchos países, y ahora, cuando la situación de China está mejor y estamos recuperando poco a poco la economía y la vida normal, China ha ofrecido ayuda, diferentes formas de ayuda a muchos otros países para luchar de forma conjunta contra la COVID-19. ¿Qué observación tiene usted sobre la cooperación de China con la comunidad internacional en el control y el tratamiento del coronavirus?
Como muy bien decía, se ha dado una reciprocidad entre China y la comunidad internacional. China recibió ayuda y ahora está dando esta ayuda a los países que lo necesitan. Voy a dar 3 ejemplos muy recientes y muy específicos. China envió un equipo de expertos médicos a Malasia, donde se reunieron con expertos en salud y con personal médico del país para compartir las experiencias de China en la lucha contra la COVID-19. Se reunieron con altos funcionarios de salud del país y mantenieron una videoconferencia con expertos, con personal médico de más de 20 hospitales públicos de Malasia. A lo largo de su misión en el país será visitar laboratorios, visitar hospitales, entre otras instalaciones, para, como decía, compartir sus experiencias y entender también las medidas que ha tomado Malasia para hacer frente a la COVID-19. El hecho de compartir estas experiencias puede ayudar a ambos países a descubrir cómo avanzar en medidas de cooperación y cómo mejorar las propuestas para para abordar la pandemia. Paralelamente, recientemente se inauguró en Belgrado, capital de Serbia, un nuevo laboratorio de pruebas de COVID-19, algunas de las partes del cual provenían de China, fueron donadas por compañías chinas, aumentando con ello de forma muy sustancial las capacidades de detección de este país europeo. El nuevo laboratorio, que está totalmente automatizado, podrá realizar cerca de 2.000 pruebas de coronavirus por día y dará trabajo a unos 40 microbiólogos. Un equipo de expertos chinos estuvo en Serbia durante un mes trabajando junto a personal médico serbio, siendo el laboratorio un logro de los esfuerzos de la cooperación entre los dos países. Y a finales de marzo, un equipo de expertos médicos chinos viajó a Venezuela para asistir en las labores de control y mitigación de la COVID-19 en este país latinoamericano. Su misión fue ayudar a las autoridades venezolanas a evaluar la situación de la enfermedad en el país, compartir sus experiencias y proporcionar orientación sobre el diagnóstico y el tratamiento. El equipo de expertos, que fue organizado por la Comisión Nacional de la Salud de China, viajó a Venezuela junto con suministros médicos que donaron al país. La misma OMS subrayó recientemente que China dispone de una significativa experiencia en las labores de control y mitigación de la COVID-19, siendo especialmente efectiva la implementación de una respuesta diferenciada y específica en función de la ubicación, adaptando las medidas de salud pública a las diferentes realidades del terreno, algo en lo que la OMS hizo especial hincapié y que puede servir a los demás países. Es decir, China sola no está luchando contra la COVID, está luchando junto con la comunidad internacional, y las dos partes están beneficiando de su experiencia, que servirá finalmente para que podamos proponer medidas y terminar quizá con la pandemia pronto. Bueno, Daniel, a continuación quiero hablar sobre la actitud muy interesante y muy cambiante del presidente de Estados Unidos, porque el día 18 de abril este presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la Organización Mundial de la Salud parece que se ha convertido en una herramienta de China, y también parece que China controla este grupo, y es por eso Estados Unidos dejó de pagar su cuota a la organización. Sin embargo, hemos observado por lo menos 15 veces que Trump alabó lo que había hecho China en la lucha contra la COVID-19, incluyendo la publicación de un tuit en el que aseguraba que Estados Unidos aprecia mucho los esfuerzos y la transparencia de China en la lucha contra la COVID-19. Entonces, ¿por qué el máximo líder de la primera economía del mundo cambia de actitud frecuentemente sobre China? Primero, recordar que Estados Unidos lamentablemente ya se ha convertido en el país del mundo más afectado por la COVID-19, el país con mayor número de muertes. Como bien decías, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspendía la contribución de Washington a la OMS por su papel, según sus palabras, en la mala gestión y en el encubrimiento de la expansión de la COVID-19. Según Trump, si la OMS hubiese hecho su trabajo y hubiese denunciado la falta de transparencia de China, los primeros brotes se hubiesen contenido y hubiese muerto poca gente, según dice él. Estados Unidos, según la misma OMS, ha contribuido a las operaciones del ente con unos 893 millones de dólares en el actual ciclo bianual. Se da la circunstancia, como muy bien decías, de que el mismo Trump ha alabado la labor de
de China y del presidente Xi Jinping. Tú comentabas 15 veces, la cadena CNN ha llegado a contar unas 37 veces en las que, como decía, que Trump alabó tanto la labor de los chinos y de Xi Jinping. Algunos pequeños ejemplos. El 24 de enero le dio las gracias a Xi Jinping en nombre del pueblo estadounidense. El 7 de febrero aseguró que China no estaba escondiendo la extensión de los brotes. El 18 de febrero aseguró que Xi Jinping estaba trabajando muy duro para controlar la COVID-19. El 13 y el 20 de marzo describió a Xi Jinping como su amigo, y en numerosas ocasiones desde el mismo mes de enero aseguró que Washington estaba trabajando estrechamente con Beijing, detallando además sus constantes conversaciones telefónicas con Xi Jinping. El problema es, según alertan muchos analistas estadounidenses, que la magnitud del problema, de las circunstancias en Estados Unidos, y las críticas tanto a la mala gestión como a la falta de previsión habrían obligado a Donald Trump, aparentemente poco amigo de asumir responsabilidades, a buscar una cabeza de turco, un chivo expiatorio. Recordemos que a finales de febrero, cuando la cifra oficial de casos en Estados Unidos era de 15, él mismo dijo públicamente que al cabo de poco sería de 0 casos, cosa como hemos visto no ha sido así. A la vez, el Washington Post aseguró que Trump habría recibido las advertencias de la inteligencia estadounidense sobre una posible pandemia ya durante los meses de enero y febrero, y que no habría hecho caso. Trump podría estar intentando evitar asumir responsabilidades, como decía, desviando la culpa hacia otros, y en este contexto se incluye la insistencia de describir el virus como chino o de hablar de otros de teorías que han sido refutadas. Además está el caso de las próximas elecciones en Estados Unidos, en las que se enfrentará el ex vicepresidente Joe Biden, e intentaría describir a Biden como amigo de China e intentar con ello impulsar sus bases. Bueno, y me parece que politizar un acontecimiento sanitario parece una tontería, porque no sirve nada para el bienestar de su pueblo, que tiene que ser la máxima prioridad de la agenda de un gobierno. Entonces, el mundo está sufriendo de la COVID-19 y enfocamos con los continentes europeo y americano, pero mucha gente también se preocupa mucho por otros países que no tienen un sistema sanitario tan desarrollado, pero con una mayor población y una economía inestable. ¿Qué tienen que hacer ellos? Precisamente hace muy poco, el 21 de abril, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas publicó su último informe sobre crisis alimentarias en el mundo. La agencia de la ONU alerta que la pandemia de COVID-19 podría duplicar el número de personas que padecen hambre aguda en el mundo. Ahora mismo unos 130 millones de personas se enfrentan a una crisis alimentaria que podría ser de 265 millones de personas si no se aborda la pandemia de COVID. En este sentido, los grandes entes internacionales, tanto la OMS como la ONU, el Programa Mundial de Alimentos, han pedido a los países desarrollados que ayuden a los países en desarrollo a hacer frente a la COVID. Por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que es esencial que los países desarrollados ayuden inmediatamente a los menos desarrollados a reforzar sus sistemas de salud y su capacidad de respuesta para detener la transmisión, porque si no, de lo contrario, podemos hacer frente a una pesadilla de que la COVID-19 afecta a millones de personas y que además vuelva a los países en los que se ha ido ralentizando. Al mismo tiempo, sugería aumentar de forma masiva los recursos disponibles para el mundo en desarrollo mediante la ampliación de los fondos, de la capacidad del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y de demás instituciones financieras. Es decir, los países menos desarrollados ya han tomado algunas medidas, como cerrar sus comunidades, pero necesitan de la ayuda de los países desarrollados para que todos juntos podamos hacer frente a esta pandemia. Bueno, muchas gracias, Daniel, por sus observaciones y estos comentarios. Muchas gracias. Bueno, a continuación hacemos un enlace con nuestra comentarista de CGTN en español, Zhou Jiaogui, para conocer más detalles acerca de las últimas novedades sobre el brote del nuevo coronavirus en China. Hola, Jiaogui. En primer lugar, ¿podrías presentarnos la tendencia económica de China y del mundo frente a la pandemia de COVID-19? ¿Cómo se está estimulando la economía china? Hola, Rosa. Sí, efectivamente,
El mundo ha cambiado dramáticamente en los últimos 3 meses, con un escenario por nadie previsto, a medida que se están imponiendo cierres generalizados para frenar la propagación del virus, del nuevo coronavirus. La pandemia de COVID-19 está causando altos y crecientes costos y está teniendo un grave impacto en la actividad económica de casi todos los países. Ahora todos los países enfrentamos, además de una crisis sanitaria, un desplome de la demanda tanto interna y externa, un ajuste dramático en las condiciones financieras y una caída en los precios internacionales de los productos básicos, como por ejemplo las materias primas, los productos alimentarios, etc. Y lo que pasa es que muchos sectores se han visto afectados de un grado u otro. Y sobre todo se ven muy afectados los sectores como el turismo, el comercio al por menor, la automoción, los bienes de consumo duradero y las actividades de ocio y las actividades culturales, etc. Y en muchos países las tasas de desempleo también han registrado cifras récord. Ahora existe una gran incertidumbre en torno al pronóstico de crecimiento global. El Fondo Monetario Internacional prevé en su nuevo informe Perspectivas Económicas Mundiales que la economía mundial se desplomará un 3% en 2020 debido al impacto del coronavirus. Con respecto a la economía china, a pesar de que se observa en el mes de marzo un repunte fuerte de la producción, del comercio y del desempeño económico en general, el Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2020 registró una desaceleración del 6,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y de cara al futuro, la recuperación económica es todavía incierta a nivel global. El factor clave y la tarea prioritaria ha sido y sigue siendo controlar la pandemia. Es más que evidente que el repunte económico depende de manera crítica de la disminución de la pandemia en el segundo semestre de este año, lo que permitiría reducir gradualmente los esfuerzos de contención y restablecer la confianza de los consumidores e inversores. El FMI proyecta que si la pandemia desvanece con el apoyo de las políticas públicas, el crecimiento mundial se recupere al 5,8% en 2021. Y en medio de esta crisis sanitaria, cuando todo el mundo estamos enfrentando las consecuencias económicas y financieras asociadas, la cooperación internacional será clave para solucionar la situación. Además de compartir equipos, experiencia, terapias y colaborar en la investigación de vacunas para COVID-19, todos los países deben unir esfuerzos para superar esta situación a nivel económico, financiero, comercial y social. Bueno, sí, tiene mucha razón. Y hemos observado que en un contexto marcado por la COVID-19, las empresas se encuentran en una situación difícil. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos central y locales para ayudarlas? ¿Y qué políticas financieras y monetarias deben tomarse? El gobierno chino ha adoptado una serie de medidas para ayudar y estimular la actividad económica que se ha visto afectada por el brote del nuevo coronavirus y las medidas de contención de la epidemia. Primero, a nivel macroeconómico, se han puesto en marcha políticas de alivio monetaria y fiscal. Desde principios de febrero, el Banco Popular de China, que es el banco central del país, ha presentado medidas que van desde reducciones de los tipos de interés de los préstamos hasta la ayuda para realizar los pagos a las empresas más afectadas por el virus. El Banco Central también refuerza apoyo crediticio a la economía real, especialmente a las empresas más pequeñas, a través de medidas que incluyen recortes del coeficiente de reservas obligatorias y otras políticas crediticias. Además de esta flexibilización monetaria,
Hay medidas fiscales también para garantizar un retorno progresivo al trabajo y proteger los empleos. Por ejemplo, el aplazamiento de los pagos de los seguros sociales, una reducción fiscal y de las tasas administrativas, así como algunos otros apoyos financieros directos. Segundo, para estabilizar el comercio y estimular el consumo. El Gobierno ha anunciado una serie de políticas de estímulo, incluyendo optimizar el sistema de devolución fiscal, aumentar las zonas piloto de comercio electrónico transfronterizo, construir plataformas de comercio digital para impulsar nuevos pedidos y mejorar la capacidad de logística, ¿no?, de transporte en la red de ventas. Tercero, para promover el reinicio de la producción de las cadenas industriales, también se ha implementado una serie de medidas concretas que incluye rebajas de impuestos y tarifas, así como una reducción de los costos. Según datos oficiales, hasta finales del mes de marzo se habían aplazado cerca de 880.000 millones de yuanes, o sea, unos 120.000 millones de dólares en pagos de préstamos e intereses por parte de las empresas, de las compañías. En base a estos esfuerzos institucionales por estimular la economía, en marzo el país ha registrado mejores datos en los principales índices económicos. Sí. Las últimas cifras son una señal positiva ante la incertidumbre económica que ha generado el coronavirus. Bueno, actualmente es difícil definir un momento adecuado en China para la recuperación completa de la producción de las empresas, mientras que estas enfrentan desafíos como la prevención de quiebras, grandes recortes de salarios y despidos. Entonces, ¿cómo se logra, por una parte, controlar la pandemia y, por otra parte, recuperar la producción y la vida normal? Jiaokui. Sí, la verdad es que las empresas se están enfrentando muchas dificultades. A pesar de las dificultades, cada día más empresas y fábricas se han reabierto e ido recuperando sus actividades. Esto es una señal de que la producción de China está regresando poco a poco a la normalidad y de una forma gradual. Esta recuperación gradual se debe a muchos motivos, a muchos factores. Se debe al control de la epidemia a nivel nacional, se debe al control efectivo de la epidemia, y se debe a los paquetes de ayudas gubernamentales, y también se debe a la moral alta que mantenemos al superar la situación difícil nunca vista antes, al haber superado todas estas dificultades. Al mismo tiempo, no podemos ignorar que la recuperación económica se nos acerca mostrando nuevas tendencias, o sea, no de la forma anterior ni convencional. Por ejemplo, se observa una mayor aplicación de nuevas tecnologías en los procesos productivos tradicionales y en otras actividades empresariales. Por ejemplo, los brazos robóticos, los drones agrícolas, los tractores sin conductor y los sistemas que operan en la nube y otras aplicaciones basadas en la computación en la nube, etcétera, han contribuido a la recuperación de la producción y el trabajo, al tiempo que disminuyen riesgos de contagio de la enfermedad. Frente a las medidas de contención, muchos negocios, por ejemplo los restaurantes, las librerías y las tiendas físicas, se han iniciado innovando sus métodos y estrategias de venta. Colaboran con plataformas de repartición a domicilio o organizan transmisiones en vivo o otras actividades en línea o en las redes sociales para promocionar y vender sus productos que antes vendían en las casas. Y a nivel de la vida de los ciudadanos, muchas personas han vuelto al trabajo mientras algunas teletrabajan desde casa. La mayoría de los alumnos todavía no han vuelto al campus, pero estudian a distancia a través de cursos virtuales organizados por las autoridades educativas. Y la gente hace las compras cada vez más a través de las plataformas de comercio electrónico para evitar
ir a los supermercados o a las tiendas físicas. Lo que quiero enfatizar aquí es que estos nuevos cambios muestran nuevos signos. Cabe destacar que en medio de la contracción en general de las actividades económicas, el comercio minorista por Internet, al contrario, ha registrado un incremento del 10% en sus ingresos durante el primer trimestre. La producción manufacturera de alta tecnología creció alrededor del 9%. Y los sectores de la electrónica, las telecomunicaciones y la robótica industrial también se encuentran al alza. Todo esto muestra que el modelo de crecimiento económico se está actualizando en tiempos de coronavirus. Y creo que se van a producir importantes cambios estructurales a largo plazo, porque ya no vamos a regresar literalmente a la situación antes del brote epidémico, porque nos estamos acostumbrando a una nueva forma de vida, nos estamos acostumbrando a un nuevo estilo de trabajo, aún más cómodo y más eficiente. Así que también se ven mayores inversiones empresariales en los sectores relacionados con el nuevo modelo económico, como el comercio electrónico que acabamos de comentar y la industria de transmisión en vivo, etc. Vemos que a nivel estructural y en términos generales, la economía se está dirigiendo hacia una nueva economía digital, una nueva economía cada día más basada y apoyada en el Internet. Bueno, muchas gracias, Xiao Kui, por estas observaciones interesantes. Y por último, también queríamos saber que la recuperación de la economía china inyectaría nuevo vigor a la economía mundial. Sí, con la reanudación de la producción industrial nacional y el retorno a la normalidad de la vida diaria de las personas, el fuerte mercado interno de China ha liberado su potencial. El desempeño económico de China en marzo ha sido claramente mejor que el de los 2 primeros meses del año y se espera una mayor recuperación en el futuro. Mientras que el FMI prevé un crecimiento cero o negativo para muchos países y mercados, proyecta un crecimiento positivo para China en este 2020 y un crecimiento del 9,2% para el próximo año 2021. La recuperación gradual de la demanda del mercado chino seguramente contribuirá a la recuperación económica a nivel mundial. Por un lado, las importaciones chinas en marzo registraron un crecimiento positivo del 2,4%, lideradas por el incremento de las importaciones de alimentos como carne y azúcar, y la importación de materiales de producción como el carbón, el petróleo crudo y el metal. Por otro lado, el sector manufacturero de China, que ahora opera casi a su plena capacidad, garantiza de cierto modo la cadena de suministro a otras economías mundiales. Veamos un ejemplo. Los servicios de trenes de carga entre China y Europa crecen un 15% en los 3 primeros meses de este año y la capacidad de carga de los trenes China-Europa aumenta un 18%. Estos trenes transportaban hacia Europa, entre otros productos, suministros médicos, componentes automovilísticos y aparatos electrónicos. A medida que la cadena de suministros de China está volviendo a la normalidad, a la nueva normalidad, y muchas empresas, tanto chinas como extranjeras, se muestran optimistas sobre la proyección económica de China y su contribución a la economía mundial. Rosa. Bueno, muchas gracias, Xiao Kui, por compartir estas opiniones con nosotros. Bueno, así terminamos esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.